Bien, hoy vamos a continuar el tema entonces de los métodos numéricos con interpolación polinomial. Si no me equivoco, habíamos introducido esta parte, pero repetiremos de nuevo. El tema de interpolación polinomial es un tema que trata con la aproximación de funciones, algo similar que lo que vimos ya nosotros con el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor también se utilizaba para aproximar funciones. La interpolación polinomial también. Construimos un polinomio que tiene como objetivo aproximar a una función. La forma en que lo hace es lo que es diferente en relación al polinomio de Taylor. En el caso de la interpolación polinomial, la forma en que aproximamos con el polinomio a la función es haciendo coincidir el valor del polinomio con el valor de la función en n más 1 puntos del dominio. En el punto x0, en el punto x1, en el punto x2, en el punto xn, ¿no? En el gráfico, eso significa que el gráfico, aquí por ejemplo tenemos el gráfico de f que no conocemos, simplemente conocemos los valores de f marcados por estos puntos, ¿no? En este gráfico de f, que pasa por esos puntos obviamente, hacemos pasar el polinomio también, por los mismos puntos. De modo que si el número de puntos es grande y está un poco espaciado, va a haber una aproximación bastante interesante a la función. Bien. Si tenemos n más 1 punto, nosotros podemos calcular un polinomio de grado n que aproxima a la función, ¿no? Entonces, de x0 a xn son n más 1 punto, y podemos nosotros entonces construir nuestro polinomio de grado n que aproxime a la función. Como notación, en vez de escribir f de x0, f de x1, etc., vamos a escribir f de x sub i igual a f sub i simplemente. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos nuestra aproximación? Hay diferentes métodos, pero todos los métodos se basan simplemente en cómo nosotros escribimos el polinomio. Claro, lo siguiente acá. Lo que es fijo en la interpolación polinomial es este criterio de acá. Este es el criterio de aproximación. En todos los métodos de interpolación polinomial vamos a mantener fijo este criterio. Hacer coincidir el valor del polinomio con el valor de la función en cada uno de los puntos de interpolación. Lo que va a diferenciar un método de otro es simplemente cómo nosotros escribimos el polinomio. Entonces, el primer método, que llamaremos de método directo, se basa en escribir el polinomio en potencias crecientes de la variable. En potencias crecientes de la variable. Entonces, si escribimos así el polinomio, nosotros vemos que el criterio de interpolación se convierte en un sistema de n más 1 ecuaciones. Son n más 1 condiciones, entonces hay n más 1 ecuaciones. Reemplazando en este polinomio, fíjense ustedes, p de su n de x, que es a sub 0 más 1, x más su 2x cuadrado más sub n, x a la n. Reemplazando x por x0, obtenemos el valor p sub n de x0 del polinomio, que sería a sub 0 más a sub 1 por x0, más a sub 2 por x0 cuadrado, más a sub n por x0 a la n, igual al valor de la función en ese mismo punto x0, que es f sub 0, ¿no? Entonces tenemos esta primera ecuación, evaluando también el polinomio p sub n en el punto x1, lo que sería escribir a sub 0 más a sub 1 por x1, más a sub 2 por x1 al cuadrado, más a sub n por x1 a la n, que es lo que aparece acá en el lado izquierdo de esta segunda ecuación. Eso va a ser igual a f sub 1, ¿no? Y así continuamos hasta que, evaluando en el polinomio x, o reemplazando más bien el polinomio x por xn, vamos a tener
En el lado izquierdo de nuestra expresión, a sub 0 más a sub 1 por xn a la 1, más a sub 2 por xn a la 2, más a sub n por xn a la n, que sería esta última ecuación. Eso es igual al valor de la función en x sub n, que lo llamamos f sub n. Bien, ahí armamos el sistemita de ecuaciones, y ahora se trata de resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos una función f definida por valores en los puntos x1, x igual a 3, x igual a 4 y x igual a 6. Entonces vamos a evaluar el polinomio correspondiente. Bien. Este es el ejemplo. Entonces debemos construir nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a escribir el sistema de ecuaciones. Tendríamos acá nosotros el polinomio n de x, obtenido ahora su valor, reemplazando x por el valor 1, por x igual a 1, ¿no? Entonces, si x es igual a 1, el polinomio queda a sub 0. Voy a copiar esto. Va a quedar así. A sub 0 más a sub 1 por 1, más a sub 2 por 1 al cuadrado, y más a sub 3 y se obtiene particular, sería así. Yo tengo la primera ecuación, eso es igual al valor del polinomio, lo que está al lado izquierdo, en el x igual a 1, y en el lado derecho tengo el 2, ¿no? Esto lo repito, reemplazando ahora x por 3. Entonces vamos a obtener acá a 0 más 1 por 3, más a 2 por 3 al cuadrado, más a sub 3 por 3 al cubo, igual a 10. Segunda ecuación, ¿no? Luego continuamos, reemplazando ahora x por 4. En el polinomio queda aquí 4,
4, 4. Y aquí de este otro lado queda 17. Y la última ecuación será aquella que se obtiene reemplazando x por 6. Aquí es 6, 6, 6. Y del lado derecho nos queda 37. Bien, entonces armé un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Un sistemita de ecuaciones lineales. Son 4 ecuaciones lineales a 4 incógnitas, que son los coeficientes del polinomio, las incógnitas. Aquí entonces mi sistema de ecuaciones lineales. Entonces lo resolvemos esto. Vamos a ir al MATLAB para resolverlo rápidamente. Ustedes ya saben resolver el sistema de ecuaciones lineales, entonces no hay problema. Veamos el MATLAB. Matriz de coeficiente del sistema sería así. Vamos a llamar A la matriz de coeficiente. Y tendríamos un segundo. Entonces la matriz A sería 1, la primera ecuación, la primera fila, ¿no? 1 seguido de 1, seguido de 1 al cuadrado sigue siendo 1, seguido de 1 al cubo sigue siendo 1, ¿no? Luego viene la segunda ecuación. Va a ser 1. El siguiente va a ser el 3 a la 1. El siguiente va a ser el 3 al cuadrado. El siguiente va a ser el 3 al cubo. 3 al cubo. Y en esas ya van 2 ecuaciones. La tercera ecuación ahora. De nuevo 1. Luego 4 a la 1. Que es 4. Luego 4 al cuadrado. Luego 4 al cubo. Y la última ecuación. Voy a tener acá 1. Luego 6. 6 al 1 queda 6. Luego viene 6 al cuadrado. 6 al cuadrado. Y por último 6 al cubo. Bien. Ahí está la matriz de coeficientes. La matriz de término independiente, voy a llamarla B. Mi matriz de término independiente tiene los siguientes valores. Es 2, seguido de 10. El punto y coma es para pasar a la fila siguiente, ¿no? Seguido de 10, punto y coma para pasar a la fila siguiente. 17, punto y coma. Y luego 37. Bien, entonces ahora resolvemos. Nuestro incógnita A, el coeficiente del sistema, va a ser igual a la matriz de coeficiente. Más la barra inclinada de izquierda para derecha, seguido de la columna en término independiente. Así resolvemos el sistema en el MATLAB. Entonces ahí tenemos la solución. A0 vale 1. Vamos a escribir nuestra solución. A0 vale 1. Es igual a 1. Igual a 1. Luego tenemos A1 más 1, que es igual a
que es igual a 0. Luego tenemos el A sub 2, que es igual a 1. Esto es igual a 0. Igual a 0. Luego el A sub 2, que es igual a 1. Y finalmente el A sub 3, que es igual a 0. El A sub 3, que es igual a 0. Entonces acabamos de resolver nuestro problema. A sub 1, que es igual a 1, A sub 2, que es igual a 0, A sub 3, que es igual a 1, y A sub 1, A sub 3, 0. Un segundo. Continuamos. Entonces los coeficientes son A sub 0, 1. Aquí es A sub 1, 0. A sub 2, 1 y A sub 3, 0. Y está resuelto, ¿no? Nuestro polinomio quedaría así entonces. Polinomio de grado 3 a 0. 1 aquí, 0 el A sub 1, entonces este término desaparece. El A sub 2 vale 1, así simplemente, y el A sub 3, 0. Por lo tanto, quedó de segundo grado el polinomio. Inició con tercer grado, pero queda de segundo grado. 1 más x al cuadrado sería la expresión de nuestro polinomio. Entonces ahora, ¿para qué podemos usar el polinomio? Lo usamos como una sustitución a la expresión analítica que no tenemos de esta función. En este caso, la función simplemente está dada por puntos, por su valor en puntos discretos. No tenemos una expresión analítica de f, ¿no? Entonces, este polinomio ya constituye una aproximación de esa expresión analítica de f. Y podemos, por ejemplo, calcular de manera aproximada el valor f de un punto intermedio de la tabla, pero que no esté en la tabla. Por ejemplo, 2. F de 2. F de 2 va a ser igual a qué cosa. Usamos el polinomio, entonces no va a ser igual, sino que va a ser aproximado. Va a ser aproximado a el P3 de 2. Va a ser aproximado aquí por el P3 de 2. Y entonces esto sí va a ser igual a reemplazar aquí x por 2. Va a ser 1 más 2 elevado al cuadrado. Eso va a ser 6. Bien, tendríamos la posibilidad entonces con esta expresión del polinomio de calcular el valor de la función de manera aproximada en cualquier punto intermedio que no se encuentre en la tabla. Esa es una de las aplicaciones importantes. La otra es que yo puedo derivar la función de manera aproximada. ¿Cómo la derivo? Simplemente derivo el polinomio de aproximación. Otra cosa que podemos hacer es integrar f de x en el dominio de 1 a 6, por ejemplo, donde ha sido definida. ¿Cómo vamos a integrar esa función si no tenemos la expresión analítica? Integramos el polinomio aproximado. Entonces, fíjense que ya yo les estoy hablando de los dos temas que vienen a continuación, lo que es derivación numérica e integración numérica. Se basan en la interpolación polinomial. Entonces, una vez que tenemos la expresión analítica de nuestra función de manera aproximada dada por un polinomio, podemos evaluar esa función en cualquier punto, o podemos integrar esa función en intervalo, o podemos derivarla en algún punto también. Podemos hacer ya muchísimas cosas. Bien, ese es el primer método, y no es muy conveniente este método. ¿Por qué?
porque nos lleva a armar un sistema de ecuaciones lineales y luego hay que resolverlo. Si el número de puntos es pequeño, bueno, no es tan pesado, pero si el número de puntos crece, entonces el número de ecuaciones acá aumenta y se vuelve ya difícil su resolución. Pesada, en realidad, más que difícil. Bien, entonces vamos a seguir viendo otros métodos. Veamos otros métodos acá. Método de Lagrange. Aquí en el apunte también hay otro ejercicio. Ustedes pueden chequearlo y revisarlo también. El método de Lagrange. Aquí se escribe el polinomio de una manera diferente, bien diferente. Y parece una locura al comienzo, pero luego se ve que simplifica el trabajo. ¿Cómo escribimos nuestro polinomio? Primero, definimos el polinomio L0 de x, el polinomio L1 de x, el polinomio L2 de x, el polinomio Ln de x, que son llamados los polinomios de Lagrange. Cada uno de esos polinomios es de grado n, igual que el propio polinomio que estamos buscando. Y entonces el polinomio que buscamos, P sub n de x, se obtiene como una combinación lineal de estos n más un polinomio, L0 a Ln. Los coeficientes de la combinación lineal son los valores de la función en los puntos del dominio, ¿no? Para L0 elegimos el f sub 0, para L1 elegimos el f sub 1, para L2 elegimos el f sub 2 y para Ln el f sub n. Entonces esa combinación lineal es la que nos permite escribir el polinomio. Ahora uno se pregunta, pero teníamos como misión calcular un solo polinomio, P sub n de x, y ahora resulta que tenemos que calcular n más un polinomio de Lagrange. Pero son fáciles de calcular estos polinomios. Es solo observar el criterio de interpolación. Sabemos que el valor del polinomio en cada punto del dominio de f debe coincidir con el valor de f en ese punto. Entonces, P sub n en x0 obviamente tiene que ser igual a f0. Eso nos llega a la conclusión de que L0 de x0 debe valer 1 y todos los otros L deben valer 0. Lo mismo pasa con el valor del polinomio en el punto x1, ¿no? Tiene que ser igual a f1, por lo tanto, L sub 1 de x1 debe ser igual a 1 y todos los otros polinomios iguales a 0. Entonces, en cada punto del dominio de interpolación, de los x que tenemos, cada polinomio toma valor 1 en un punto y 0 en los otros. ¿En qué punto? Ahí depende del índice del polinomio. L0 toma el valor 1 en x0. L1 toma el valor 1 en x1. L2 toma el valor 0 en x2. Ln toma el valor 0 en xn, ¿no? Entonces, podemos escribir una fórmula para L sub i de x. Imaginemos i cualquiera de los puntos, del 0 al n. Entonces, para el L sub i, yo sé que L sub i de x, L sub i de x debe tomar 1 en el punto x sub i y debe ser 0 en todos los otros puntos. Entonces, comenzamos escribiendo el numerador como un producto de factores, x menos x0, x menos x1. Fíjense, al tomar x menos x0, el polinomio en el punto x0 se va a hacer 0. Al tomar el factor x menos x1, el polinomio L sub i de x1 va a ser 0. Y entonces continuamos. Tendríamos que poner en alguna posición x sub i, x menos x sub i. Pero ese factor no lo ponemos. Si ponemos el factor x menos x sub i, L sub i de x sub i se haría 0 y no tiene que ser 0. L sub i de x sub i debe valer 1. Entonces saltamos el factor x menos x sub i y pasamos al factor x menos x sub i menos 1. Perdón, del factor x menos x sub i menos 1 saltamos directamente al factor x menos x sub i más 1. De modo que no aparece el factor x menos x sub i. Y continuamos con todos los otros factores para que el polinomio L sub i se anule en todos los puntos excepto en el punto x sub i.
Y ahora, en el punto x sub i, tiene que valer 1. Entonces, lo que hago acá es colocar todo el numerador de nuevo, pero el x lo reemplazo por el x sub i. De modo que cuando yo reemplace x por x sub i, el numerador y el denominador sean idénticos y quede 1. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula del polinomio de Lagrange para cualquier índice i. Entonces vamos a aplicar esta formulita nosotros para resolver el mismo problema anterior. Vamos a ver, este es el problema, ¿no? Ahora, el método de Lagrange. Vamos a utilizar el método de Lagrange. Por método de Lagrange. Aquí no hay que resolver ningún sistema de ecuaciones ya. Solo debemos evaluar nuestro polinomio de Lagrange. Entonces, L0. Comenzamos con el polinomio L sub 0. L sub 0 de x va a ser igual. Entonces aquí vamos a escribir nuestra fracción. En el numerador tenemos los factores x menos el primer punto. Pero no puedo poner el x menos x0 porque estoy en el índice 0. Entonces salto al primer punto y me voy al segundo. Entonces escribo x menos 3. X menos 3. Y continúo con los otros factores. X menos 4. X menos 4. Y continúo con el último que sería x menos 6. Bien, eso es en el numerador. Obviamente L0 se anula en x igual 3, en x igual 4, en x igual 6, o sea, en x1, en x2 y en x3. Y no se tiene que anular en x0, porque es el índice del polinomio, no 0. Y ahora el denominador. Para el denominador copio el mismo numerador y coloco, reemplazo más bien x por el primer punto, por 1. Por el x0. Reemplazo x por el x0. 1, 1, 1. Y ahí está. Te hagan los cálculos en el denominador, un número que va a quedar, que multiplica al factor x menos 3 por x menos 4 por x menos 0. Bien. Construimos L0. Ahora vamos a construir L1. ¿Cómo sería L1 ahora? Se tiene que anular en todos los puntos de la tabla, excepto en el punto 1, que es el segundo punto. Aquí no se tiene que anular, entonces debe haber los factores x menos 1 ahora, el primer punto, al x menos 3 lo saltamos, porque es el punto x1 igual a 3, y luego pasamos al x menos 4 y al x menos 6. Entonces aquí es x menos 1, x menos 4, x menos 6, y reemplazamos x por el punto x igual a 1, que es 3, por 3. 3 y 3. Bien, evalúan ustedes numéricamente eso. Y vamos ahora al L2. El L2 se tiene que anular en todos los puntos excepto el x2, que sería en el 4, y debe valer 1 en x igual 4. Entonces, aquí tenemos el factor x menos 1, luego sería el x menos 3, el x menos 4 lo saltamos, porque no se tiene que anular en x igual a 4, y luego tenemos el x menos 6, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 1, lo mismo que arriba, ¿no? Aquí es x menos 3. Perdón. No es, sí, está bien, x menos 1, aquí es x menos 4, es L2, 0, 1, sí, es 3 aquí. X menos 3. Y aquí sería x menos 6, saltando al 4, ¿no?
Entonces aquí ponemos menos 4. Aquí sería al revés. 3, 3, 6, y ahora sí. Aquí tendríamos el 4. 4, reemplazando aquí por el 4, ¿no? Por el 4. Bien, y finalmente tendríamos el L3. El L3. El L3 en el punto X3 debe valer 1, es decir, el punto 3 es el X igual 6, ahí debe valer 1, y en todos los otros debe anularse, ¿no? Entonces aquí tendríamos X menos 1, X menos 3, X menos 1, X menos 3, y X menos 4. X menos 1, X menos 3 y X menos 4. Acá va a ser denominador lo mismo, X menos 1, X menos 3, X menos 4. Y se reemplaza X por el 6. Por el X igual a X3. Índice del polinomio 6, 6 y 6. Y ahí están los polinomios de Lagrange. Luego, el polinomio que queremos, P sub n, que sería 3. P sub 3 de X. Sería igual a F0. F de X0 es 2. 2 por L0, que es este polinomio. Vamos a hacer lo siguiente, voy a copiar esto acá, ya tienen la expresión acá arriba de lo que significa L0, ya está conocido ahí, por L0, luego viene más 3 por, más 10, perdón, más 10 por L1, más 17 por L3, L2, perdón, por L2, y más 37 por L3. Entonces ahí estaríamos bien definido nuestro polinomio y lo podemos evaluar, ¿no? Sería bueno que ustedes hagan su calculadora y hagan el cálculo del polinomio en el punto 2. Debería darle el mismo 6. Debería dar lo mismo. Una forma de verificar es esta. Porque se trata del mismo polinomio, no es un polinomio diferente, solo está escrito de manera diferente. En cualquier punto de la tabla va a dar el mismo valor. El polinomio de interpolación, ya sea cualquiera el método que se utilizó para su cálculo. En 2 tiene que dar 6. Verifíquenlo ustedes. A ver si lo hacen mientras termina el tiempo. Usen sus calculadoras. Ingeniero, buenos días. Una Bueno, pregunta. dígame. 1 más 2 elevado al cuadrado no sería 5.
Perdón, ¿cómo? 1 más 2 elevado al cuadrado más Perdón. 5. Sí, es 5, sí, tienen toda la razón. Copié mal ahí. 5. ¿Le da 5 el polinomio? Utilizando los de Lagrange. Ingeniero, buen día. En la X también tenemos que reemplazar por el número 1, ¿no ves? En el L sub 0. En L0. Sí, Ajá, porque la X L0, del... fíjese, L0 es el punto X0 que es 1. El punto X0 es 1. Entonces, en el numerador no tenemos el factor X menos 1. En el denominador tenemos los mismos factores del numerador, excepto que el X se reemplaza por el X0 que es 1. Ese es el paso. Vamos a ver si llegan a 5, entonces, usando la expresión de Lagrange. Si no le da el tiempo, lo terminan luego, pero sería interesante que ustedes verifiquen ese resultado. Porque vamos a ver otros métodos de interpolación, pero todos se refieren al mismo polinomio, todos van a dar los mismos resultados, solo que se escriben de manera diferente.